¿qué tal, chicos y chicas de toda ciencia? Hoy les traigo una serie de videos, va a ser un curso acerca de las fracciones. Así que entro vídeo. Empecemos por conocer cuáles son las partes de la fracción. Aquí tenemos una fracción y hay plumones nuevos. Aquí tenemos una fracción y pues tenemos que en realidad se puede identificar con tres partes, pero las principales son el numerador y el denominador. El denominador es este de aquí abajo, que denomina cuántas partes de un entero se van a dividir, ¿no? Y el numerador representa cuántas partes de la división se van a agarrar. En sí, lo rojo sería el entero que estamos viendo, o la cantidad de la fracción, y la línea representa la división. En sí, son las partes de la fracción que no nos debemos de olvidar que esto es una división, 2 entre 7. Vamos a ver una fracción y vamos a empezar con el primer tema, cómo sumar fracciones, pero sumar fracciones que tienen el mismo denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se supone que como son la misma base, es decir, ambas son fracciones de 4, nada más se suman los de arriba, es decir, los numeradores. ¿Y cuánto nos da 3 más 1? 3 más 1 nos da 4. ¿Qué sucede con los de abajo? Que los de abajo van a pasar iguales porque son de la misma base. Y ponemos igual 4. En sí esto podemos reducirlo a un término que sería 4 entre 4. Y en matemáticas no fracciones, sino que decimales. 4 entre 4 nos da 1. Y esto es un entero. Este es el primer ejemplo que vamos a ver. Una suma, pero con denominadores diferentes. ¿Y qué hacemos con esta suma? Bueno, debemos buscar que los denominadores lleguen a un pacto, es decir, lleguen a un número en el cual ambos sean factores. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues muy simple, multiplicando 4 por 7. 4 por 7. Y de esa forma vamos a tener el denominador de la parte de abajo. 4 por 7 nos da 28. Dado esto, también debemos que 3 se pase a base 28 y 1 se pase a base 28. ¿Pero cómo? Bueno, pues este se va a multiplicar con este y este de acá también con este. 7 por 3 nos da 21 más 4 por 1 nos da 4. De esta forma ya en teoría resolvimos la operación, pero también debemos resolver esta suma. 21 más 4, ¿cuánto nos da? Pues nos da 25. Y el resultado de esta operación es 25/28. En sí esta operación ya no se puede resumir, pero si en algún momento nos pidieran pasar esto, ya sea fracción o decimal, a decimal debemos dividir 25 entre 28 y ese sería el resultado en decimales. Vamos a realizar fracciones, pero restas. Aquí se aplica lo mismo que con la suma, solamente que aquí restando. Como son de la misma base, es decir 5 y 5, va a pasar la base igual. Pero los números de arriba, es decir los numeradores, se deben restar. 7 menos 4 nos da 3. Y el resultado es 3/5. Ahora vamos a pasar con otro ejercicio, el cual tenga denominadores diferentes en resta. Ahora pasamos a resolver esta resta de fracciones con denominadores diferentes. ¿Y qué sucede cuando tienen estos denominadores diferentes? Pues como habíamos visto, estos se multiplican. 5 por 3 para obtener la base. 5 por 3 nos da 15. Pero ahora recordemos que estos se deben multiplicar, es decir 7 por 3 que nos da 21. Y se le va a restar la multiplicación de 5 por 4, menos 20. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 21 menos 20 nos da 1. Y sobre 15. Y este sería el resultado de hacer esta resta. Veremos esta operación. ¿Cuánto es 2 enteros y 2 tercios más 3 enteros y 3 medios? Que de hecho aquí 3 medios no debería ser. Vamos a ponerlo en medio. Vamos a, primero, como son enteros estos, debemos pasar de estos enteros a fracciones. ¿Y cuántos son 2 enteros en tercios? 2 enteros en tercios es 6. Entonces tenemos 6 más 2 del 2 tercios que tenemos aquí sobre 3. Que esta cantidad que tenemos aquí es la misma que está aquí, ¿sí? Luego eso se va a sumar. 3 vamos a pasarlo a base 2, por así decirlo. Que sería 3 por 2 es igual a 6. Más 1 sobre 2. Entonces, ya que tenemos esta operación nueva de aquí, podemos resolver la suma de estas bases diferentes. Que bueno, recordemos que para hacer eso primero se multiplican estos. 3 por 2 es 6. Esa es la nueva base. Luego 2 se va a multiplicar por estos de aquí.
y de la misma forma 3 por los de allá. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la suma. 6 más 2 es 8, 8 por 2, 16, que se va a sumar con la suma de 6 más 1. 6 más 1 es 7 por 3, 21, es decir, 16 más 21 sobre 6, y el resultado 16 más 21 nos da 37 sobre 6, es decir, 37 sextos era, o es más bien, la suma de estas dos operaciones. Pero que les quede claro que a la hora de tener un entero debemos pasarlo a fracciones. ¿Y cómo lo pasamos? Bueno, pues el entero lo multiplicamos por el denominador y eso es en fracciones. Aquí, como lo había mencionado, dos enteros en denominador que tengan un denominador de tercios se puede obtener multiplicando 2 por 3 y el resultado en tercios. Es decir, 2 por 3, 6 tercios, 6 tercios. 6 tercios equivale a 2 enteros. Ahora continuaremos con otro ejercicio, ya otra parte. Vamos a ver las multiplicaciones de fracciones. ¿Cómo multiplicamos una fracción? De hecho, la multiplicación de fracciones es lo más fácil. Solamente tienes que multiplicar este por este y este por este. Listo, los numeradores por los numeradores y los denominadores por los denominadores. Y el resultado va a pasar igualito, así como lo multiplicaste, así queda. Entonces, ¿cómo resolvemos esta multiplicación de un tercio por un tercio? Pues 1 por 1 nos da 1 y 3 por 3 nos da 9. Entonces el resultado de un tercio por un tercio es un noveno. Pero ¿qué pasa si son denominadores diferentes? Bueno, aquí voy a poner un ejemplo. Un cuarto por 2 tercios. Pues bueno, hacemos lo mismo, siempre va a ser lo mismo, multiplicar los de abajo, ¿no? Y los de arriba. 1 por 2 nos da 2. Entre 4 por 3 nos da 12. Y esto lo podemos reducir entre 2, ambos, y nos da un sexto. Y así es como podemos ir resolviendo este tipo de operaciones. Vamos a realizar esta operación. Y este ya es monstruo porque tenemos que pasar los enteros a la base 4, 3 a base 7 y poderlo resolver después. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como ya vimos, vamos a multiplicar 2 por 4 a base 4, es decir, 2 por 4, 8, más 1, que es el que tenemos aquí, más 1 a base 4, que va a multiplicarse por, bueno, primero 3 por 7 es 21 base 7, más 1. Y simplemente aquí ya tenemos otro tipo de operación. Nada más vamos a multiplicar aquí arriba y aquí arriba, ¿no? Entonces 4 por 7, ¿cuánto nos da? Para que tengamos el de abajo, 4 por 7 nos da 28. Y bueno, sumando 8 más 1, 9, y 21 más 1, 22, 22 por 9, bueno, 220 menos 22, nos está dando 198. Y este de aquí es el resultado de la operación, 198, 28 avos. Así es de rápido y fácil como podemos realizar una multiplicación. Simplemente lo que debemos hacer es convertir, si en nuestro caso están los enteros, tenemos que convertir los enteros a la base del denominador. Luego sumarlo con lo que tenga el numerador de ese denominador de ahí, con lo que equivale en los enteros, y ya después hacer la operación que nos pida, en este caso la multiplicación. Tenemos otro tipo de operaciones, ya vamos a pasar a las fracciones de fracciones, a las divisiones de fracciones. Y bueno, aquí nos piden dividir un tercio entre 3 cuartos. ¿Qué es lo que seguimos para poder hacer estas divisiones? Bueno, para poder dividir tenemos que hacer, vamos a hacer aquí un esqueleto, por así decirlo, de la división. Vamos a asignar a este valor A, bueno, a esta posición A la de abajo B, entre CD, ¿no? Por así decirlo, para entender cómo va a suceder la multiplicación. Bueno, lo que nos dice la multiplicación es que hay que multiplicar cruzado y otra vez cruzado. Tiene su chiste y su razón, pero ahorita vamos a ver cómo se resuelve. A por D nos estaría dando el resultado AD, es decir, A por D. BC, es decir, aquí se multiplica cruzado, B por C nos estaría dando el resultado AC. Hay veces donde tanto los numeradores como denominadores son iguales y se puede llegar a un resultado más rápido, pero por el momento veremos, digamos, esta fórmula general que se usa para las fracciones. Entonces, de acuerdo a esto, nos estaría dando el resultado de la multiplicación de AD, es decir, 1 por 4 arriba. 1 por 4 arriba sería 4. Y abajo, 3 por 3 nos estaría dando 9. Entonces, un tercio entre 3 cuartos es 4/90. Así de fácil y sencillo. Les puse aquí otra fórmula, la cual vamos a ir resolviendo, que tiene algo muy curioso, porque viendo una fórmula o una operación o fracción que tenga bases iguales y esté dividiéndose, puedes saber así de rápido cuál es el resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vamos a ejecutarlo como sabemos la fórmula general que les puse hace rato. B por C, ¿cuánto nos da? Pues esto, el resultado de B por C, que es BC, la pasamos abajo, ¿no?
Y el de arriba, A por B, pues nos da AB. ¿Qué sucede? Que como en ambos hay una B multiplicando, la podemos cancelar. Y nos queda en el resultado A sobre C. Entonces, cuando te toque a ti ver una división de fracciones en las cuales tengan el mismo denominador, tú puedes saber rápidamente que el resultado es dividir el primer numerador por el segundo numerador. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos una operación que cumple con nuestros requisitos, que los denominadores, es decir, las bases, sean del mismo valor. Entonces, aquí podemos ya saber que el resultado es 4/3, porque según la fórmula que estamos siguiendo nos da 4/3, pero podemos comprobar si me estoy equivocando o si le estoy diciendo la verdad. 4 por 7, ¿cuánto es? Bueno, 4 por 7 es 28. 7 por 3, ¿cuánto es? Bueno, 7 por 3 es 21. ¿Qué sucede? Que como ambos son divisibles entre 7, podemos dividir todo esto entre 7 y nos queda 28 entre 7 nos da, pues aquí lo tenemos 4, y 21 entre 7 nos da 3. Y así es como obtenemos el resultado de esta operación y lo podemos obtener rapidísimo si nada más vemos los numeradores. 4 entre 3, 4/3. Así de fácil. Tengo otra fórmula. Y la fórmula nos pide como requisito que los numeradores sean iguales. No importa si los denominadores son iguales. Lo que nos importa es que los numeradores sean iguales. ¿Y qué sucede? ¿Qué resultado nos va a dar? Bueno, vamos a hacerlo por medio de la fórmula general de las fracciones. A por C nos da AC. Y B por A o A por B, que es lo mismo, nos da AB. Como ya mencionamos, ambos aquí están multiplicando y se dividen, por tanto, estos los eliminamos y nos queda como resultado C sobre B. Así, si tenemos, aunque sea de diferentes denominadores, pero igual numerador, podemos obtener la respuesta rapidísimo, C entre B. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se resuelve. Vamos a proceder con el siguiente ejercicio. 3/9 entre 3/8. Bueno, nosotros ya sabemos por la fórmula que les acabo de poner que el resultado nos va a dar 8/9. Sin embargo, vamos a comprobarlo porque si me está girando el coco, no sé qué me está pasando, pero bueno, vamos a observar si es el resultado 8/9 o es otro. 3 por 8 nos da 24. 3 por 9 nos da 27. Si nos damos cuenta, ambos son divisibles entre 3. 28 es divisible entre 3, que nos da 8. 28, perdón, ¿qué onda? 24 entre 3 nos da 8. Y 27 entre 3 nos da 9. Por tanto, el resultado, si nos hemos dado cuenta, es 8/9. Y pues así de fácil podemos encontrar la operación. Simplemente vemos si son numeradores iguales pero denominadores diferentes. Nada más captamos el segundo denominador y lo dividimos entre el primer denominador. 8/9. Así de fácil es como podemos resolver una operación, incluso sin llevar un procedimiento en sí. Ahora tenemos uno más difícil. Vamos a dividir, pero ahora con enteros. Y bueno, pues bueno, todos sabemos que 1 entre 7 es una cantidad de un séptimo, ¿no? Pero sin embargo ya tenemos fracciones dentro de las cantidades. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como ya había mencionado, pasarlos a la base que tengan. Por ejemplo, 1 a base 2, 7 a base 8, ¿no? Me refiero al denominador. Entonces, 1 ¿a cuántos medios equivale? Bueno, 2. 2 medios más un medio que ya tenemos es igual a 3 medios. Que eso se va a dividir entre, bueno, 7 por 8. 7 por 8 es 56 más 3 que tenemos aquí de los 3 octavos. 56 más 3 octavos nos da 59 octavos. Luego, ¿qué vamos a hacer? 3 por 8, bueno, aquí podemos hacer un truco matemático que sería hacer que este término de aquí se haga en octavos para que tengamos bases iguales y de esa manera podamos tener un resultado más rápido. Es decir, ¿cómo podemos pasar 3 medios a octavos? Bueno, ambos lo multiplicamos por 4 para que el medio nos dé a octavos y los 3 nos den a octavos en base a octavos, pues en base de 8. 2 por cuánto nos da 8, pues 4, ¿no? Entonces se multiplica por 4, 2 por 4, 8. Y 3 por 4 nos daría 12. Y si nos damos cuenta, aquí ya tenemos las bases iguales. De acuerdo a este tipo de operaciones, ¿qué debemos hacer si son bases iguales? Bueno, el resultado nos va a dar el primer numerador entre el segundo numerador. Es decir, podemos hacer el procedimiento, va a ser largo, 12 por 8, el resultado aquí, 8 por 59, el resultado acá. Y si se dan cuenta, ambos van a ser divisibles entre 8, por tanto vamos a llegar a lo mismo. Pero en sí el resultado aquí debería ser 12 59avos. El resultado ya reducido. Ya vimos pues como lo básico, cómo dividir, cómo multiplicar, sumar y restar. Ahora vamos a pasar ya a otros campos que serían de los exponentes y las radicales. ¿Cómo realizar un exponente?
de una fracción en sí que está entre paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué significa para empezar un exponente? Un exponente significa que esto se multiplica a sí mismo la cantidad de veces que le indique el exponente. Es decir, 3 séptimos al cuadrado es lo mismo que decir 3 séptimos por 3 séptimos. Entonces, de acuerdo a eso, ya sabemos cómo se multiplican las fracciones. Y lo vamos a realizar. 3 por 3 es igual a 9. Y 7 por 7, 49. Y el resultado, ya lo tenemos, es 9,49. Así es muy fácil cómo se realizan. Pero sin embargo, en el tema de otro tipo de cosas, por ejemplo, como exponentes negativos o exponentes fraccionarios, que son radicales, ya hay un problema, pero lo podemos resolver muy fácil. Y antes de continuar, quería mencionar, bueno, aquí no le pongo 1, le pongo 3. Antes les quería mencionar que si no tiene paréntesis y hay un exponente junto a este número, o si estuviera abajo, no se va a multiplicar toda la operación, sino el número junto al que esté el exponente, es decir, aquí el 3. Y se resolvería 3 por 3 es 9 séptimos, ¿no? Este sería el punto que quería aclarar acerca de cómo resolverlo cuando tienen exponentes. Si el exponente está adentro de la zona de lo que es la fracción, se va a resolver conforme a la fracción o al número de la fracción que estemos analizando. ¿Por qué? Porque esto recordemos que es 3 entre 7, pero escrito de forma lineal sería 3 medios entre 7. Perdón, 3 al cuadrado entre 7. 3 al cuadrado es igual a 9, como ya he mencionado, entre 7. Por esa misma razón no se debe poner de la misma forma. Sin embargo, si esto estuviera entre paréntesis, que es lo que hemos hecho hace rato, y estuviera al cuadrado, ahí ya cambia toda la operación, porque ambas operaciones se hacen al cuadrado, 3 al cuadrado y 7 al cuadrado. Ese era el punto que quería aclarar. Bueno, ahora vamos a continuar con algo que de verdad da miedo. Vamos a hacer la raíz cuadrada de una fracción. Háganme favor. La raíz cuadrada de 4/9. ¿Cómo resolvemos eso, no? Primero, primer paso. Debemos pasar la raíz a exponente para entenderlo como exponente. ¿Qué representa la raíz cuadrada? Bueno, la raíz cuadrada imaginariamente tiene aquí un 2, porque no existen raíces de 1, sino pues raíces a la elevada a la 1. No existen simplemente. Y aquí esta fracción tiene un signo, bueno, un exponente elevado a la 1. Entonces, ¿qué hacemos? Esto vamos a pasar la expresión de raíz, de la radical, a un exponente. ¿Y cómo lo pasamos? Bueno, si nos damos cuenta, esto podría ser 1 entre 2. Entonces, en vez de ser raíz cuadrada de 4/9, ahora va a ser 4/9 elevado a un medio. Ese es el primer paso. ¿Qué va a ser el segundo paso? Bueno, hacer un medio 4 elevado a un medio y 9 elevado a un medio. ¿Y cómo sabemos cuál es elevado a un medio? Pues bueno, simplemente debemos razonar qué número multiplicado por sí mismo nos da 4 y qué otro número multiplicado por sí mismo nos da 9. ¿Qué números? Bueno, 4 tiene un número que por sí mismo le dé 4, pues sí, el 2. 2 por 2 es 4. Y otro número que multiplicado por sí mismo nos dé 9, pues el 3. 3 por 3 es 9. Entonces el resultado de la raíz cuadrada de 4/9 nos estaría dando 2/3. El truco es justamente eso, encontrar el exponente de esta manera. Sí pasa que pues a veces nos ponen raíces horribles, no sé, como a la 13, bueno, 13ª raíz de 4/9, por así decirlo. Es horrible, pero ciertamente las calculadoras tienen una función que sería elevar a un 13avo, por así decirlo. De esa forma podemos obtener, incluso en calculadora, porque esto ya es de calculadora, no se puede hacer manual como tal, esta sí, pero normalmente las demás no se pueden hacer como tal. Con la calculadora podemos realizar este tipo de operaciones. Bueno, continuaremos con otro problema. Y es que aquí el problema, pues la operación se ve normal y todo. El problema es que hay un exponente negativo. ¿Y qué hacemos con un exponente negativo? Bueno, hay una propiedad de los exponentes que es la propiedad inversa. Le aplicaremos la inversa. ¿Y cómo es eso? Bueno, que si tenemos, por ejemplo, aquí x y un exponente negativo, menos 2, por así decirlo, ¿cómo lo pasamos el exponente a positivo? Le aplicamos la inversa y quiere decir que este va a pasarse como denominador de 1. 1 sobre x cuadrada, ¿sí? Así es como se pasa para que sea positivo. Aplicando esta propiedad podemos obtener cómo va a ser en positivo. Y sería de la siguiente forma. 1 sobre 1, ¿por qué? Pues es un entero, dividido en esta operación, es decir, 2/3 al cuadrado. Y de acuerdo a eso podemos ir resolviendo, ¿no? 2/3 al cuadrado ya sabemos que son 4/9 y ponemos 1 sobre 1 sobre 4/9. ¿A cuánto es igual? Bueno, aquí aplicamos la fórmula que ya habíamos visto, la general de las fracciones, en la cual vamos a multiplicar
pues era cruzado ahí, pero ¿qué se va a hacer aquí? Este se va a multiplicar por este y este por este. Le llaman muchos la ley del sándwich. 9 por 1, ¿cuánto nos da? 9. Lo ponemos aquí arriba. Entre 1 por 4, ¿cuánto nos da? 4. Y el resultado de esta fracción es 9 cuartos. Así es como obtenemos un exponente negativo. Recuerden, siempre hay que pasar con esta propiedad de los exponentes, que es la propiedad inversa. De esa forma podemos resolver más fácil cualquier operación, incluso fuera de las fracciones. Ahora vamos a pasar a otra área, es decir, pasar de fracciones a decimales. ¿Cómo hacemos para pasar de fracciones a decimales? Pues muy sencillo. Para pasar de una fracción a un decimal, lo único que hacemos es dividir el numerador entre el denominador. Es decir, 1 entre 4. Y 1 entre 4 nos da 0.25. Así, facilísimo. Nada más tienes que dividir el numerador entre el denominador. ¿Y cómo le hacemos ahora para lograr encontrar, o bueno, pasar de un numerador a un pasar de un decimal a una fracción? Pues bueno, esa fracción primero hay que observarla, analizarla, pero principalmente verla en este sentido. 0.25 es menor a 1, ¿no? Es menor a 1. Como es menor a 1, podemos jugar con esto y hacer la siguiente división. 1 entre 0.25. 1 entre 0.25. El resultado de 1 entre 0.25 nos va a dar 4. ¿Y qué sucede? Que como este es el resultado, sabemos ahora que 0.25 es un cuarto de un entero, es decir, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Un cuarto de 1. Entonces, de esa forma podemos pasar de una fracción a un decimal. Bien, ahora vamos a ver cómo pasar de una fracción a un porcentaje. Y esto es muy sencillo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que con los decimales, solamente que en vez de ser 1, bueno, sí, siendo 1, vamos a dividir el numerador entre el denominador como si fuera un decimal, ¿no? 1 entre 8 nos da 0.125. Y eso que nos dio, lo vamos ahora a multiplicar por 100. Bueno, aquí lo voy a poner aquí abajo, toda la operación. 1 octavo, es decir, 1 entre 8, es igual a 0.125. Y esto de aquí lo vamos a multiplicar por 100. Recuerden que el puntito significa multiplicación. Y esto multiplicado por 100 nos da 12.5. Y ese es justo el porcentaje. 12.5%. ¿Por qué por ciento? Porque representa por cada 100. Es decir, 12.5% por ciento es 0.125 de 1. En pocas palabras estamos diciendo que cada 100 veces vamos a encontrar a un 12.5 y eso representa un octavo. De esa forma podemos encontrar, convertir una fracción en un decimal. ¿Y cómo hacemos una fracción a un porcentaje? ¿Y cómo hacemos de un porcentaje a una fracción? Lo único que debemos hacer es lo contrario. 100 entre la cantidad y ese va a ser el denominador de la expresión. En sí, así es como podemos resolver una de estas aplicaciones que nos suelen pedir en la escuela. Muy bien, esto fue todo por hoy. Y que bueno, ya somos 111. Qué gusto me da que el canal crezca. Por eso voy a, próximamente, ahora sí que avisos, voy a hacer próximamente un directo. Y estoy encuestando, ¿no? ¿Qué tema les gustaría? Díganme, ¿no? Escriban en los comentarios qué tema les gustaría. Yo les doy 4 opciones, pero pueden escribirme otras. La primera es qué opino yo sobre la educación. La segunda es por qué creé yo el canal. La tercera es una sesión que puedo hacer de preguntas y respuestas. Pregúntenme lo que quieran. Y la cuarta podría ser, pues, déjenme pensarlo. Ya sé, cómo estudiar. ¿Qué es lo que recomiendo yo para estudiar cualquier materia? Esos son los 4 puntos o los 4 incisos, por así decirlo, que les puedo dejar yo. Pero si quieren ponerme en los comentarios cualquier otra cosa que quieran o deseen de que trate ese directo, me lo pueden escribir. También, si quieren que haga un video, cuando ya estoy pensando, de por qué me rapé. Bueno, hasta la próxima.